Deberías dar las gracias de que mi hijo siquiera se fijara en ti. La voz de doña Carmen cortó el aire del comedor tan repentinamente que las conversaciones alrededor de la mesa se interrumpieron al instante. Elena se quedó petrificada, con la mano aún sobre el vaso de agua. Hace solo un momento reinaba el bullicio típico de una sobremesa española. El tío de Javier contaba anécdotas sobre la reforma de su piso en Pozuelo. La prima se quejaba de los precios disparados de los alquileres vacacionales en la costa, y doña Carmen exhibía con orgullo otra bandeja de porcelana que había comprado durante un fin de semana en Marbella. Ahora, sin embargo, todos miraban exclusivamente a Elena. La comida del domingo, en el piso de la suegra, en el tradicional barrio de Chamberí en Madrid, debía ser una simple reunión familiar. Al menos, eso había prometido Javier esa mañana mientras intentaba convencer a su mujer de que fuera con él. Nos sentamos 2 horas, comemos el asado y volvemos, decía mientras se abrochaba los gemelos de la camisa blanca. No hagamos de esto un gran evento. Elena, sin embargo, conocía bien estas reuniones. Sabía que las 2 horas solían convertirse en toda la tarde y una simple comida en una serie de preguntas, observaciones y comparaciones. Doña Carmen siempre encontraba una razón para comentar su ropa, su trabajo, la forma en que llevaba la casa o sus decisiones financieras. Esta vez había empezado de forma inocente. «Bonita blusa», dijo la suegra cuando Elena entró en el piso, aunque un poco demasiado modesta para una mujer de tu edad. «Deberías mostrar de vez en cuando que todavía te importa arreglarte». Elena respondió con una sonrisa y le entregó un ramo de tulipanes claros. «Pensé que quedarían bien en el salón. Los tulipanes se marchitan rápido», replicó doña Carmen. «Pero los pondré en la cocina». Javier fingió no oírlo. Se quitó la gabardina, saludó a la familia e, inmediatamente, empezó a hablar del nuevo contrato de su empresa de reformas. Hablaba alto, con seguridad, con la sonrisa característica del hombre al que le gusta ser el centro de atención. «Un edificio de oficinas entero en Alcobendas», anunció. 3 plantas, casi 1000 metros cuadrados. El cliente quiere todo listo antes del otoño. «Sabía que lo conseguirías», dijo doña Carmen, mirando con orgullo a su hijo. Javier sí. Elena se sentó al final de la mesa y se alisó la servilleta sobre el regazo. Solo ella sabía que la empresa de Javier no había recibido el pago completo de uno de sus clientes principales desde hacía 2 meses. También sabía que había transferido el anticipo para los materiales del nuevo contrato desde su propia cuenta personal 3 días antes. Javier prometió devolver el dinero tan pronto como recibiera el primer tramo. No se lo dijo a la familia. Tampoco mencionó que parte de los pedidos los realizaba gracias a los descuentos en el almacén de materiales de tía Isabel, la tía de Elena. Los descuentos eran tan ventajosos que le permitían presentar ofertas más bajas que la competencia. En la mesa, sin embargo, presentaba su actividad como el resultado exclusivo de su propio espíritu empresarial. «En los negocios hay que tener carácter», continuó. «No basta con sentarse detrás de un escritorio y mover papeles». La prima de Javier miró a Elena. «¿Tú sigues trabajando en contabilidad?» «Sí», respondió Elena. «Lleva las cuentas de varias sociedades, es decir, numeritos, tablas y facturas», resumió doña Carmen. «Un trabajo tranquilo, sin mayor riesgo». Elena podría haber respondido que su trabajo tranquilo llevaba 5 años, asegurando un ingreso regular con el que se pagaban las facturas, el alquiler, los seguros y la mayor parte de los gastos domésticos. Podría haber dicho, cuando la empresa de Javier tenía un mal mes, su sueldo los mantenía a ambos. En lugar de eso, alcanzó la jarra de agua. No quería empezar otra discusión. Desde el principio de su matrimonio, creyó que no todo había que explicarlo en público. Consideraba que los asuntos financieros debían permanecer entre los cónyuges. Solo que no previó que su discreción se convertiría con el tiempo en una cómoda cortina de humo para Javier. Cuanto menos hablaba ella, más se atribuía a él todos los méritos. «¿Y el piso? ¿Seguís en el mismo?», preguntó la tía de Javier. «Todavía», respondió Javier.
Doña Carmen suspiró demostrativamente. ¡Qué lástima! Si hubierais planificado, mejor. Hace tiempo que tendríais algo más grande. Javier necesita espacio para trabajar. Un hombre con ambiciones no puede pasarse la vida en 3 habitaciones en el barrio de Delicias. Elena dejó el tenedor. Ese piso tiene 72 metros. Por ahora nos basta, y sobra. A ti quizás te baste, respondió doña Carmen, pero mi hijo se está desarrollando. Javier sonrió para sus adentros. Mamá simplemente querría que tuviera un despacho de verdad. Podrías tenerlo, dijo Elena, si no hubieras convertido la habitación libre en un almacén de muestras y herramientas. Varias personas en la mesa se rieron por lo bajo. Javier la miró con una sombra de irritación. Al menos intento construir algo. Yo también trabajo, recordó ella tranquilamente. Nadie dice que no trabajes, intervino doña Carmen. Pero no comparemos la responsabilidad de Javier con tu estar sentada frente al ordenador. Elena sintió cómo la tensión se acumulaba en sus hombros. No era la primera vez que su suegra menospreciaba su trabajo. Antes, Elena solía cambiar de tema, diciéndose a sí misma que doña Carmen simplemente no entendía su profesión. Ese día, sin embargo, sonó diferente. Quizás porque la noche anterior Elena había pasado 3 horas analizando los documentos de la empresa de Javier. Había encontrado errores que podrían haberle costado la pérdida de parte de su liquidez financiera. Corrigió los balances, llamó al proveedor y acordó un nuevo plazo de pago. Javier se lo agradeció con una frase, y por la mañana le contó a la familia que él mismo había resuelto la difícil situación. No comparo nuestros trabajos, dijo Elena, solo recuerdo que ambos contribuimos a esta casa. Javier se recostó más cómodamente en la silla. Elena, ¿para qué empiezas una conversación sobre dinero delante de todos? No la he empezado yo. Pero siempre tienes que añadir algo. Suspiró. No, ¿puedes simplemente sentarte tranquila y disfrutar de la comida? Doña Carmen asintió con la cabeza, como si acabara de oír la confirmación de algo que sabía desde hacía mucho tiempo. Javier tiene razón. Estás hipersensible. Elena miró a su marido. Esperaba que dijera que su madre exageraba, que Elena tenía derecho a defender su trabajo, que no se le debía hablar de esa manera. Javier, sin embargo, se ocupó de cortar el cordero. Quizás cambiemos de tema, lanzó. Doña Carmen no tenía intención de cambiar de tema. Yo solo intento ayudaros, dijo. Javier siempre ha sido ambicioso. Desde el colegio sabía lo que quería. ¿Y tú, Elena? Bueno, siempre has sido tan retraída. Tranquila, la corrigió Elena. Tranquila, retraída, con poco empuje. Llámalo como quieras. Recuerdo vuestro primer encuentro mal. Mal, 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 mal. Era la primera sirmera mantro blogantro. Ves que estabas en mi casa. Otras mujeres saben causar una buena impresión. Javier soltó una carcajada. Mamá quiere decir que no eras el alma de la fiesta, entonces. Nunca lo he sido, respondió Elena. Y nunca he fingido serlo. Exactamente, dijo doña Carmen. Por eso deberías valorar que Javier viera en ti algo más. Elena levantó la vista. ¿Qué exactamente debería valorar? En la mesa se hizo el silencio de nuevo. Doña Carmen enderezó la espalda. El hecho de que te diera estabilidad, una familia, una posición. Gracias a él, no eres una contable anónima en un piso de alquiler. Elena por un momento no estuvo segura de haber oído bien. Cuando conocía, Javier tenía mi propio piso, recordó, y todavía lo tengo. Un pisito heredado de la abuela en 4 Caminos, respondió doña Carmen. No, hagamos de eso una fortuna. No lo hago. Así que no te comportes como si lo hubieras logrado todo tú sola. Elena apartó el plato. Nunca he dicho eso, pero tampoco aceptaré que se me presente como a una persona a la que Javier rescató. Javier puso los ojos en blanco. Otra vez exageras. ¿De verdad? Preguntó ella. Llevo 1 hora escuchando que mi trabajo no importa, que me visto mal, que planifico mal y que debería estar agradecida por mi matrimonio. Porque deberías, soltó doña Carmen. Su voz golpeó las paredes del comedor.
Deberías dar las gracias de que mi hijo siquiera se fijara en ti. Mujeres como tú no deberían poner condiciones. Nadie dijo nada. Elena miraba a su suegra con calma, aunque sentía el corazón latir rápidamente. No por vergüenza. Esta vez era algo diferente, como si, durante años, hubiera estado moviendo una frontera invisible, cediendo paso a paso, hasta que de repente comprendió que ya no tenía dónde retroceder. Miró a Javier. ¿Vas a decir algo? Javier se limpió la boca con la servilleta. Mamá se ha puesto nerviosa. No, hagas un drama allí esto. Esa única frase dolió más que las palabras de doña Carmen. No porque Elena esperara una gran declaración. Solo quería que su marido una vez, aunque fuera una sola vez, se pusiera de su lado. En lugar de eso, de nuevo le ordenaba callar por la paz familiar. Elena se levantó lentamente de la mesa. Gracias por la comida. ¿A dónde vas?, preguntó Javier. A casa. Siéntate, dijo doña Carmen. No se levanta uno de la mesa solo porque ha oído un par de verdades. Elena alcanzó su bolso colgado del respaldo de la silla. En ese mismo instante, sonó su teléfono. Todos miraron en su dirección. En la pantalla aparecía un número fijo desconocido de Madrid. Elena por un momento quiso rechazar la llamada. Sin embargo, pensó que podía ser alguien del trabajo. Contestó. Diga, buenos días. ¿Hablo con la señora Elena Velasco?, preguntó una voz masculina. Tranquila. Sí, soy yo. Me llamo don Ricardo Velázquez. Soy notario. Me pongo en contacto con usted en relación con su tía, doña Isabel García. Elena apretó el teléfono con más fuerza. ¿Ha pasado algo? Su tía me ha pedido que le transmita una información importante. Me gustaría invitarla mañana a mi notaría en el Paseo de la Castellana. El asunto se refiere a documentos patrimoniales que requieren su presencia personal. En la mesa reinaba tal silencio que Elena estaba segura de que todos oían cada palabra. Documentos patrimoniales, repitió. Javier levantó la cabeza bruscamente. Doña Carmen entrecerró los ojos. Sí, respondió el notario. Por favor, traiga su DNI. La reunión puede durar alrededor de 1 hora. ¿Las 10 de la mañana le iría bien? Elena miró a su marido y luego a su suegra. Un minuto antes, ambos estaban convencidos de que ella no tenía nada propio, de que debía estar agradecida por un lugar en su mesa. Allí estaré, dijo. Colgó y guardó el teléfono en el bolso. ¿Qué notario?, preguntó Javier. Elena se puso la gabardina. Mañana lo sabré. ¿Pero de qué trata el asunto?, insistió doña Carmen. Elena la miró sin ira. Quizás de algo por lo que finalmente no tendré que dar las gracias a nadie. Se dio la vuelta y salió del piso, dejando atrás una mesa llena de conversaciones inacabadas y a personas que, por primera vez, no sabían qué decir. La puerta del piso de doña Carmen se cerró tras Elena en silencio, casi demasiado ordinariamente para lo que acababa de suceder. Por un momento se quedó en el rellano de la escalera, mirando los números luminosos del ascensor. Sentía un ligero temblor en las manos, pero no tenía intención de volver. Sabía que si abría la puerta una vez más, oiría las frases familiares, que exageraba, que había entendido mal, que doña Carmen quería su bien, y que Javier solo intentaba calmar la situación. Esta vez no quería explicar nada. El ascensor llegó después de unos segundos. Elena entró y pulsó el botón de la planta baja. Solo cuando las puertas metálicas se cerraron, se permitió respirar profundamente. Todavía sostenía el teléfono en la mano. El número del notario aparecía en el historial de llamadas. Don Ricardo Velázquez. Notaría en el Paseo de la Castellana. Documentos patrimoniales. Presencia personal. Esas palabras aún no formaban un todo concreto. Elena salió al exterior. La calle de Chamberí estaba tranquila, aunque a lo lejos llegaba el rumor de los coches de la Castellana. El aire olía a lluvia inminente, y sobre los tejados de los edificios señoriales colgaban nubes grises y pesadas. Antes de que pudiera llegar a la parada de taxis, el teléfono sonó de nuevo. Javier miró la pantalla durante unos segundos y luego contestó. ¿Dónde estás?
preguntó él sin saludar. Voy a coger un taxi. Podías haber esperado. Habríamos salido enseguida. No quería esperar. Al otro lado se hizo el silencio. Elena, ¿de verdad tenías que reaccionar así? Dijo finalmente. Mamá dijo algo en un momento de tensión. No lo dijo por casualidad. Ya la conoces. A veces exagera. ¿Y tú qué? ¿Yo qué? Tú también exageras cuando dices delante de todos que mi trabajo es solo estar sentada frente al ordenador. Javier suspiró pesadamente. Era una broma. Nadie se rió. Está bien, quizás fue incómodo, pero ¿para qué irse enseguida? Elena se detuvo en un paso de peatones. Porque cuando te pregunté si ibas a decir algo, respondiste que no hiciera un drama. No querías una escena delante de la familia, así que lo más fácil era callarme a mí. Otra vez le das la vuelta a todo. Conocía esa frase demasiado bien. Aparecía siempre que Elena intentaba nombrar algo directamente. Si decía que se sentía ignorada, Javier afirmaba que estaba hipersensible. Si preguntaba por el dinero, oía que no confiaba en su propio marido. Si llamaba la atención sobre el comportamiento de doña Carmen, se enteraba de que no sabía valorar a la familia. No quiero hablar de esto ahora, dijo ella. Entonces al menos dime qué quería el notario. No lo sé. Habló de patrimonio. Oíste lo mismo que yo, pero es tu tía. Nunca te había mencionado nada. Elena siguió caminando. No era verdad. Tía Isabel rara vez hablaba de dinero. Elena sabía que su tía había dirigido durante muchos años un gran almacén de materiales de construcción en un polígono industrial a las afueras de Madrid, pero nunca presumía de resultados ni de compras. Conducía un coche de varios años, vivía en una casa en La Moraleja y vestía con elegancia, pero sin ostentación. Para doña Carmen, eso significaba una cosa. Isabel tenía poco. Quizás se trate de alguna deuda, dijo Javier, o de ordenar documentos. Quizás deberías llevarme a esa reunión. Elena frunció el ceño. El notario me invitó a mí. Somos un matrimonio y por eso no deberías poder ir sola. No se trata de eso. Simplemente, estas cosas es mejor gestionarlas juntos. Elena oyó el cambio en su voz. Unos minutos antes estaba irritado porque ella se había ido de la mesa. Ahora hablaba con más calma, casi con solicitud. Conocí ese tono. Aparecía siempre que Javier necesitaba algo. Iré sola, respondió. ¿De verdad quieres hacer de esto un secreto? No hago un secreto. Simplemente, primero quiero saber yo misma de qué trata la reunión. Elena, hablaremos por la noche. Ella colgó antes de que él pudiera responder. En el taxi, se sentó junto a la ventana. Madrid se deslizaba tras el cristal en su ritmo tranquilo de domingo por la tarde. La gente paseaba por los bulevares. Alguien paseaba un perro. Todo parecía normal. Elena sentía, sin embargo, que algo había cambiado. No se trataba solo de la llamada del notario. Lo más importante era que, por primera vez, había salido de una comida familiar sin pedir perdón. No intentó suavizar la situación. No justificó a doña Carmen ante sí misma. No se preocupó de si Javier estaría descontento más tarde. Simplemente se levantó y se fue. Cuando volvió a su piso en el barrio de Delicias, se quedó un momento en el recibidor mirando alrededor. Paredes claras, suelo de tarima, una estantería con libros, láminas compradas unos años antes durante un viaje a San Sebastián. Ella había decorado este lugar principalmente. A Javier le gustaba decir a las visitas que habían invertido en el piso, aunque gran parte de la reforma se había pagado con los ahorros de Elena. Antes no le molestaba. Trataba el matrimonio como un proyecto común en el que no había que estar contando constantemente quién hacía más. Ahora, por primera vez, pensó que quizás por eso era tan fácil para otros borrar su contribución. En la cocina se sirvió agua y se sentó a la mesa. Recordó a tía Isabel. La última vez que se habían visto fue 3 meses antes, en una pequeña cafetería en Guays, La Moraleja. Isabel la había invitado sin ninguna razón especial. Hablaron de trabajo, de los precios de los pisos y de los cambios en Madrid. En un momento dado,
La tía preguntó, ¿eres feliz? Elena respondió entonces automáticamente, por supuesto. Isabel no hizo comentarios. Solo la miró atentamente, como si supiera que era una respuesta aprendida. Más tarde preguntó también por la empresa de Javier. ¿Sigue utilizando nuestras condiciones comerciales? Sí, le ayuda mucho. ¿Y recuerda gracias a quién las consiguió? Elena sonrió. Entonces, tía, eso no importa. Isabel suspiró. Siempre importa, Elena, especialmente cuando alguien empieza a creer que la ayuda ajena fue su propio logro. En aquel momento, Elena pensó que su tía exageraba. Ahora esas palabras volvieron sorprendentemente claras. Alrededor de las 6 de la tarde, Javier volvió a casa. Entró en la cocina con la cara de un hombre que ya ha preparado todo un discurso. Mamá está disgustada, empezó. Elena lo miró por encima de su portátil. Yo también lo estaba. Ella no quería ofenderte. Dijo que debería estar agradecida porque me quisieras. ¿Sabes a qué se refería? Precisamente no lo sé. Explícamelo. Javier se quitó la americana y la puso en una silla. Mamá considera que gracias a mí tu vida se volvió más estable. Elena cerró el portátil. Cuando nos conocimos, yo tenía piso, trabajo y ahorros. Tú tenías una empresa unipersonal, 2 contratos atrasados y un coche a crédito. ¿De verdad vamos a sacar ahora el pasado? No. Recuerdo los hechos. Javier se sentó enfrente. Está bien, le diré a mamá que te pida perdón. No quiero disculpas forzadas por ti. Entonces, ¿qué quieres? Elena buscó por un momento las palabras adecuadas. Quiero que dejes de fingir que todo se lo debemos exclusivamente a ti. Javier se reclinó en la silla. Nunca he dicho eso. Lo dices cada vez que hablas de la empresa y omites quién pagaba las facturas, en los meses más flojos. Lo dices cuando permites que tu madre llame a mí, trabajo estar sentada frente al ordenador. Lo dices cuando presentas nuestro piso como el resultado de tu éxito. O sea, ¿se trata de dinero? No, se trata de respeto. Javier guardó silencio por un momento. De acuerdo, dijo finalmente. Hablaremos de esto más tarde. Ahora dime lo del notario. Elena casi sonrió. Incluso en un momento que debía tratar sobre su relación, él era capaz de volver a lo que más le interesaba. No tengo nada más que decir. ¿A qué hora tienes la reunión? A las 10. Puedo llevarte. Iré sola a un taxi. ¿Por qué te empeñas? Porque quiero. Javier apretó los labios. Espero que no tomes ninguna decisión sin consultarme. ¿Qué decisión? No lo sé. Si se trata de patrimonio, pueden aparecer documentos para firmar. Soy contable, Javier. Sé leer un documento. No tienes que reaccionar inmediatamente a la defensiva. Elena se levantó de la mesa. No reacciono a la defensiva. Marco un límite. Esa noche casi no hablaron. Javier estuvo mucho tiempo sentado en el salón con teléfono, intercambiando mensajes con su madre. Elena preparó la ropa para él día siguiente. Una camisa clara, pantalones negros y una gabardina sencilla. Por la mañana se despertó antes de que sonara el despertador. La notaría de don Ricardo Velázquez estaba situada en la segunda planta de un edificio señorial rehabilitado en el Paseo de la Castellana. Los grandes ventanales daban a la ancha avenida arbolada, y en el pasillo olía a madera y a café recién hecho. La recepcionista pidió a Elena un momento de paciencia. Después de unos minutos, se abrieron las puertas del despacho. ¿Doña Elena Velasco?, preguntó un hombre elegante de unos 60 años. Ricardo Velázquez. Pase, por favor. El despacho era espacioso, pero sin un lujo excesivo, con muebles de estilo clásico castellano. Sobre el escritorio de madera maciza había varios documentos cuidadosamente colocados y un sobrecolor crema con el nombre de Elena. El notario le indicó un asiento. Antes de pasar a los detalles, debo advertirle que la información que recibirá hoy puede tener un impacto significativo en su situación personal y financiera. Elena se sentó lentamente. ¿Tía Isabel está bien de salud? Sí, no se preocupe. Su tía encargó personalmente la preparación de estos documentos.
El notario deslizó el sobre hacia ella. También pidió que primero leyera usted esta carta. Elena miró su nombre escrito con la letra característica de Isabel. ¿Qué hay en los documentos?, preguntó. Don Ricardo Velázquez entrelazó las manos sobre el escritorio. Participaciones en una sociedad mercantil, bienes inmuebles y poderes notariales que a partir de hoy le transfieren a usted una responsabilidad mucho mayor de la que seguramente espera. Elena sintió que el aire en el despacho se volvía repentinamente más pesado. Alcanzó el sobre. Aún no sabía que, después de abrirlo, muchas de las historias, contadas por Javier, dejarían de parecer las mismas. Elena no abrió el sobre durante unos segundos. Lo sostuvo en sus manos y miró su nombre escrito con la letra característica, ligeramente inclinada, de tía Isabel. Conocía esa forma de trazar las letras desde hacía años. Así estaban, firmadas las tarjetas de Navidad, las notas breves dejadas en la mesa de la cocina y las viejas recetas que Isabel guardaba en un grueso cuaderno verde. Solo que esta vez el sobre no contenía felicitaciones ni una nota familiar. ¿Debo leerlo ahora?, preguntó Elena. Esa fue la petición de su tía, respondió don Ricardo Velázquez. Solo después comentaremos los documentos. Elena abrió el papel con cuidado. Dentro había 2 hojas escritas a mano. Respiró hondo y comenzó a leer. Elena, si estás sentada ahora en el despacho de don Ricardo, seguramente intentas entender por qué nunca antes hablé contigo de mis planes. Lo hice a propósito. Quería tener la seguridad de que cuando tomara la decisión, esta resultaría de quién eres realmente, y no de cómo te comportas bajo la influencia de la promesa de dinero. Durante muchos años he observado cómo ayudas a los demás en silencio. Nunca exigiste reconocimiento. A menudo, ni siquiera decías que había sido tú quien había resuelto el problema. Considerabas que bastaba con que la familia estuviera tranquila. Es una cualidad hermosa, pero puede volverse peligrosa cuando la gente empieza a tratar tu bondad como una obligación. Sé más sobre la empresa de Javier de lo que crees. Sé cuántas veces pediste descuentos adicionales, plazos de pago más largos y entregas más rápidas. También sé que nunca permitiste que nadie le mencionara gracias a quien los Purta había recibido. No quiero castigar a tu marido. Solo quiero que dejes de disminuir tu propia participación en la vida que habéis construido juntos. Por eso te transfiero lo que he gestionado durante la mayor parte de mi vida adulta, no para que demuestres a nadie tu valía, sino para que tú misma nunca más dudes de ella. Elena interrumpió la lectura. Las letras se desenfocaron ligeramente ante sus ojos. Dejó la hoja sobre el escritorio y miró hacia la ventana. Detrás de cristal, el paseo de la Castellana bullía, con el tráfico de la mañana. Los transeúntes se apresuraban al trabajo. Un autobús de la MT avanzaba lentamente entre los coches. Mientras tanto, en el despacho reinaba un silencio casi total. ¿Necesita un momento?, preguntó el notario. Elena negó con la cabeza. No, por favor, continúe. Don Ricardo Velázquez abrió una carpeta que estaba sobre el escritorio. Doña Isabel García es propietaria del paquete mayoritario de participaciones en la Sociedad Materiales de Construcción Ibérica S.L. La empresa opera desde hace más de 30 años y abastece obras en Madrid y varias provincias limítrofes. Elena conocía el nombre de la sociedad. Para ella, sin embargo, era simplemente el almacén de la tía. Varias naves industriales en un polígono de Villaverde, una oficina y un patio donde desde por la mañana aparecían furgonetas de reparto. Nunca había pensado en el valor exacto de la empresa. Su tía mencionaba que se retiraba gradualmente de la gestión. Es cierto, dijo el notario. Precisamente por eso le ha transferido a usted el 48% de las participaciones. La parte restante sigue perteneciendo a ella, pero según el acuerdo preparado, usted recibe el derecho de codecisión en los asuntos más importantes de la sociedad. Elena miró los documentos. ¿El 48%? Sí. En la práctica, esto significa que sin su consentimiento no se podrán tomar
muchas decisiones clave relativas al patrimonio de la empresa, contratos, estratégicos o condiciones preferentes para los contratistas. La última frase sonó especialmente clara. Condiciones preferentes, repitió. El notario sacó otro informe. Su tía pidió que le transmitiera también información relativa a la colaboración con la empresa de don Javier Velasco. Elena sintió tensión en los hombros. ¿Qué se encuentra exactamente en estos documentos? El historial de descuentos, pagos aplazados y reglas excepcionales de entrega vigentes durante los últimos 5 años. Elena conocía parte de estos acuerdos. Fue ella quien pidió ayuda a Isabel cuando Javier apenas estaba desarrollando la empresa. Inicialmente, iba a durar unos meses. Más tarde, las condiciones preferentes simplemente permanecieron. ¿Sabe Javier lo grandes que eran esos descuentos?, preguntó. Conocía los precios que recibía. Sin embargo, no sabía que no resultaban de un contrato comercial estándar. Pensaba que los había negociado. Don Ricardo Velázquez no respondió de inmediato. De la documentación se desprende que, varias veces, presentó a los empleados del almacén estas condiciones como resultado de sus propias conversaciones de negocios. Elena bajó la vista. No estaba sorprendida, y sin embargo sintió decepción. Javier no solo aceptaba la ayuda. Con el tiempo empezó a presentarla como su suplidor. «Logro. ¿Quiere mi tía terminar la colaboración con su empresa?», preguntó. «Doña Isabel no ha tomado tal decisión. A partir de hoy es usted quien podrá construirla conjuntamente». Solo indicó que todos los privilegios actuales deberían ser evaluados formalmente por la junta directiva. Elena pasó varias páginas. Junto al nombre de la empresa de Javier aparecían descuentos porcentuales, plazos de pago y fechas de entrega. En algunos meses, el aplazamiento del pago alcanzaba los 90 días. Sin estas condiciones, la actividad de su marido podría haber tenido graves problemas para mantenerla liquidez. Apenas el día anterior, Javier contaba en la mesa familiar que su éxito era el resultado de su valentía, carácter y habilidad para negociar. Ni una sola vez mencionó a Isabel, ni una sola vez mencionó a Elena. «Eso no es todo», dijo el notario. Alcanzó la siguiente carpeta. Su tía le ha transferido también 2 locales comerciales en Madrid. Uno se encuentra en el barrio de Malasaña, el otro en Lavapiés. Ambos están alquilados sobre la base de contratos a largo plazo. Elena lo miraba en silencio. ¿2 locales? Sí. Los ingresos del alquiler se ingresarán a partir del mes que viene en la cuenta que usted indique. No sabía que mi tía los poseía. Doña Isabel nunca dio mucha importancia a informar a la familia sobre sus inversiones. Era una forma suave de decirlo. Isabel podía hablar durante 20 minutos sobre los precios de los tomates en el mercado y al mismo tiempo no mencionar ni una palabra de que había comprado un inmueble. El notario abrió el siguiente documento. «Queda todavía la casa en La Moraleja». Elena levantó la cabeza. La casa de la tía. Una villa grande y elegante con jardín en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. Doña Isabel se reserva el derecho de usufructo vitalicio. La nuda propiedad, sin embargo, ha sido transferida a usted. Por supuesto, esto no significa que cambie nada para su tía. Seguirá viviendo allí y tomando todas las decisiones cotidianas. Elena sintió que empezaban a faltarle las palabras. ¿Por qué ha hecho esto? Ahora, porque quiere ordenar sus asuntos mientras puede hacerlo de forma autónoma y consciente. Subrayo que su estado de salud es bueno. Esta no es una reacción a un evento repentino. Es una decisión planificada. ¿Cuál es el valor total de todo esto? Don Ricardo Velázquez le entregó un documento aparte. La valoración exacta puede cambiar, especialmente en el caso de las participaciones. A día de hoy, sin embargo, hablamos de un patrimonio por valor de varios millones de euros. Elena leyó la cifra 2 veces, no porque no entendiera los números. Trabajaba con ellos todos los días. Los entendía demasiado bien. Simplemente no podía conectar ese valor con su propio apellido. Apenas ayer doña Carmen la presentaba ante la familia como una mujer sin posición, a la que Javier había hecho un
favor al elegirla como esposa. Hoy Elena estaba sentada frente a un documento que confirmaba que se había convertido en copropietaria de una gran empresa, inmuebles y una casa cuyo valor superaba todo lo que Javier había conseguido en años. No sintió triunfo, sintió el peso de la responsabilidad. No sé si estoy preparada, dijo en voz baja. El notario sonrió levemente. Su tía previó esa reacción. Sacó una pequeña tableta y la puso sobre el escritorio. Ha preparado para usted una grabación. En la pantalla apareció Isabel sentada en su salón en La Moraleja. Detrás de ella se veía una estantería con libros y un gran ventanal que daba al jardín. Cuidado. Elena pulsó el botón de reproducción. Elena, empezó Isabel, si acabas de decir que no estás preparada, significa que sigues confundiendo la confianza en uno mismo con hablar alto sobre los propios éxitos. Elena sonrió involuntariamente. Durante años has llevado las cuentas de empresas más grandes que la de Javier. Has resuelto problemas antes de que otros pudieran notarlos. Sabes escuchar y verificas los hechos antes de tomar una decisión. Esas son las cualidades de un buen propietario, no un defecto. Isabel se puso seria en la pantalla. No te pido que humilles a nadie. No te pido que uses este patrimonio como argumento en una discusión familiar. Solo te pido que, por primera vez, tomes una decisión sin preguntar si Javier y su madre estarán contentos con ella. La grabación duró unos minutos más. Isabel hablaba de los empleados del almacén, los planes de desarrollo y las personas en las que Elena podía confiar. Al final, dijo, el dinero no cambia al hombre tanto como se dice. Más a menudo muestra quién era ya antes. Esto se aplica tanto a la persona que lo recibe como a aquellos que de repente se enteran de su existencia. La pantalla se apagó. Elena permaneció en silencio. Después de un momento, don Ricardo Velázquez deslizó hacia ella el documento que confirmaba la recepción de la carpeta. No tiene que tomar todas las decisiones hoy, dijo. Por favor, lléveselas, copias, léalas tranquilamente y consúltelas con su propio abogado si lo considera necesario. ¿Y Javier? El patrimonio transferido de esta manera sigue siendo de su propiedad exclusiva. Los detalles se los explicará su asesor. Lo más importante, sin embargo, es que su marido no recibe automáticamente el derecho a gestionar estos activos. Elena firmó la confirmación. El notario cerró los documentos y le entregó la carpeta. Pesaba más de lo que parecía. Cuando salió de la notaría, vio en la pantalla de su teléfono 6 llamadas perdidas de Javier y 3 mensajes de doña Carmen. El primero decía, espero que no firmes nada sin consultar a la familia. El segundo, Javier es quien mejor sabe cómo gestionar estos asuntos. Elena los leyó con calma, luego guardó el teléfono en el bolso. No respondió. Por primera vez en muchos años, tenía ante sí una decisión que nadie podía tomar por ella. Cuando Elena salió de la notaría, Madrid parecía exactamente igual que una hora antes. En la Castellana, los ejecutivos con traje se cruzaban apresuradamente. Un repartidor metía cajas en un restaurante de lujo. Y frente a una boutique de moda se formaba una pequeña cola. Nadie sabía que la mujer que caminaba por la acera con una carpeta azul marino bajo el brazo acababa de recibir participaciones en una gran sociedad, 2 inmuebles y el derecho a tomar decisiones de las que podía depender el futuro de la empresa de su marido. Elena no se sentía más rica, se sentía más despierta. Se sentó en una cafetería, tranquila cerca de la Plaza de Colón, y pidió un té. Puso la carpeta en la silla de al lado, como si temiera que dejarla sobre la mesa atrajera inmediatamente la atención de todos los presentes. El teléfono vibró de nuevo. Javier. Esta vez contestó. ¿Dónde estás?, preguntó él. En el centro. ¿La reunión ya ha terminado? Sí. ¿Y? Elena miró por la ventana. Y tengo muchos documentos que leer. ¿Qué documentos? Relativos a la empresa de mi tía, Inmuebles y Poderes. Al otro lado, se hizo el silencio. ¿Qué inmuebles?, preguntó Javier mucho más tranquilo. 2 locales comerciales y la casa en La Moraleja.
¿Quieres decir que Isabel te ha puesto la casa a tu nombre? Entre otras cosas. Javier carraspeó. Es una noticia fantástica. Apenas el día anterior hablaba de Isabel como de una mujer mayor que poseía un par de muebles viejos y un terreno mediocre. Ahora en su voz ya no había rastro de desdén. Tenemos que celebrarlo, añadió. Quizás reserve mesa para esta noche en algún sitio bueno. Hoy no tengo ganas de salir. Elena, pero es un día importante. Precisamente por eso quiero pensarlo tranquilamente. Lo entiendo. Entonces vuelve a casa. Revisaremos los documentos juntos. Elena pasó el dedo por el borde de la taza. Primero los leeré yo sola. ¿Por qué? Porque me conciernen a mí. Somos un matrimonio. Sí, pero eso no significa que cada decisión deba tomarla en tu presencia. Javier suspiró. No digo que debas. Simplemente tengo experiencia en los negocios. Elena pensó en los documentos que mostraban cuán gran parte de su experiencia en los negocios había sido posible gracias a los descuentos de Isabel, sus pagos aplazados y la ayuda de la propia Elena. Agradezco la propuesta, respondió. Por ahora me las arreglaré sola. Colgó antes de que la conversación pudiera convertirse en otro intento de persuasión. Volvió al piso de Delicias por la tarde. Javier ya la estaba esperando. En la mesa de la cocina había una botella de cava, 2 copas y una caja de pasteles de una buena pastelería. Al lado yacía un ramo de rosas blancas. Elena se detuvo en el umbral. ¿Qué es todo esto? Una pequeña sorpresa, dijo Javier. Pensé que empezaríamos de nuevo. Se acercó a ella y extendió la mano hacia la carpeta. Elena instintivamente la sujetó con más fuerza. Yo misma la guardaré. Javier retiró la mano. Claro. Solo quería ayudar. Elena llevó los documentos al pequeño estudio que usaban y los encerró en el cajón inferior del escritorio. Cuando volvió a la cocina, Javier estaba sirviendo el cava en las copas. Por ti, dijo, y por tu tía. Siempre supe que Isabel es una mujer sensata. Elena lo miró atentamente. Ayer afirmabas que podía dejarme un par de muebles viejos. Era una broma. Últimamente todo resulta ser una broma muy a menudo. Javier dejó la botella. Está bien. Lo admito, no sabía cómo era su situación. Tú tampoco lo sabías. Es verdad. Así que no tiene sentido volver a la comida de ayer. Elena se sentó a la mesa. Precisamente al contrario. La comida de ayer tiene mucho que ver con esto. Javier ocupó el lugar de enfrente. Mamá ya lamenta sus palabras. Te lo dijo de forma imprecisa, pero la conozco. O sea que no se ha disculpado. Necesita tiempo. Elena casi se rió. Doña Carmen necesitaba tiempo para disculparse por la humillación pública de su nuera, pero apenas unos minutos para enviar un mensaje con el consejo de quién debería gestionar su patrimonio. El teléfono de Javier sonó. Miró la pantalla e inmediatamente se puso serio. Tengo que contestar. Se levantó y pasó al salón. Hablaba en voz baja, pero el piso era lo suficientemente pequeño como para que Elena oyera fragmentos de la conversación. Como que bloqueados. Un momento de silencio. Pero si tenemos condiciones fijas. Otra pausa. ¿Auditoría de qué? Elena levantó la vista. Javier volvió a la cocina después de unos minutos. Su rostro estaba tenso. Han llamado de Ibérica S.L. ¿Sobre qué asunto? Han bloqueado nuestros pedidos preferentes. Elena no respondió. Al parecer, la junta directiva está revisando todos los contratos no estándar, continuó él. Las nuevas entregas se realizarán según la tarifa normal hasta que terminen la auditoría. Suena razonable. Javier la miró con incredulidad. ¿Razonable? Tengo contratos firmados con clientes. Los costes de los materiales se calcularon según las tarifas actuales. Si las condiciones eran no estándar, la empresa tiene derecho a comprobarlas. ¿Desde cuándo eres especialista en el funcionamiento de un almacén mayorista? Desde hoy soy su copropietaria. La frase sonó tranquila, pero su efecto fue inmediato. Javier enmudeció. Copropietaria, repitió. Mi tía me ha transferido el 48% de las participaciones. ¿El 48%? Sí. ¿Y no me dijiste nada de esto por teléfono?
Dije que había recibido documentos relativos a la empresa. Javier se levantó y se acercó a la ventana que daba al patio interior. ¿Has sido tú quien ha encargado esta auditoría? No. La decisión fue preparada con antelación. Sin embargo, tengo derecho a participar en los acuerdos posteriores. O sea, que puedes restablecer nuestras condiciones. Elena apoyó las manos sobre la mesa. No le preguntó si podía manejar la nueva responsabilidad. No le preguntó cómo se sentía. No la felicitó por las participaciones. Inmediatamente quiso saber qué podía hacer por él. Primero, quiero ver la documentación completa, respondió ella. Pero si conoces mi empresa, conozco una parte. No conozco las bases de todos los descuentos, plazos de pago, ni excepciones que se aplicaron durante los últimos años. Eran negociaciones comerciales normales. Los documentos indican otra cosa. Javier se dio la vuelta bruscamente. ¿Qué documentos? El informe de descuentos. Parte de ellos los recibiste a petición de mi tía, parte a petición mía. ¿Y qué? Somos familia. Precisamente por eso, hay que comprobar si la empresa no asumía costes solo para salvar tu liquidez. ¿Salvar? Se indignó Javier. A mi empresa le va bien. Si le va bien, debería sobrevivir también en condiciones de mercado justas. Javier apretó los labios. Hablas como alguien que quiere castigarme. No quiero castigarte. Entonces restablece los descuentos. No tomaré tal decisión sin un análisis. Soy tu marido, y Ibérica S.L. no es nuestra hucha doméstica. Durante unos segundos se miraron en silencio. Javier apartó la vista. ¿Sabes qué pasará si tengo que comprar materiales a precios normales?, preguntó. Más bajo. Perderé el margen de beneficio en varios contratos. O sea, que durante años has construido ofertas sobre privilegios que podían ser revocados. He construido la empresa sobre condiciones que otros empresarios no tenían. Javier dio unos pasos por la cocina. Está bien, hablemos tranquilamente. Dime, ¿qué esperas? Elena frunció el ceño. No estoy negociando contigo. Tienes que querer algo. Disculpas. Reconocimiento. Que diga delante de la familia cuántas veces me has ayudado. ¿Crees que el respeto se puede arreglar con un discurso en la mesa? Intento encontrar una solución. La solución es la honestidad. Javier se sentó de nuevo. Bien. Quizás he hablado demasiado raras veces de tu contribución. Podría haberte dado las gracias más a menudo, pero ahora tenemos la oportunidad de actuar juntos. Tus participaciones, mi experiencia, los contactos de la empresa. Elena levantó la mano. No planifiques por mí, pero si es lógico, para ti es lógico que yo reciba el patrimonio y tú inmediatamente empieces a gestionarlo. No he dicho eso. Has dicho exactamente eso, solo que con otras palabras. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Javier miró el reloj. ¿Esperas a alguien? Elena negó con la cabeza. Él abrió. En el recibidor estaba doña Carmen con un bolso elegante y una caja de pasteles en las manos. Sonreía tan cordialmente como si el día anterior no hubiera pronunciado ni una frase desagradable. Pensé que vendría, anunció. Al fin y al cabo, tenemos algo que celebrar. Entró en la cocina y abrazó a Elena brevemente. Querida, Javier me lo ha contado todo. Tantas responsabilidades han caído sobre ti en un solo día. Afortunadamente, tienes a tu lado a un hombre que sabe de negocios. Elena miró a su marido. Javier fingía estar ordenando las copas. No necesito a nadie que asuma mis responsabilidades, dijo Elena. Doña Carmen se rió nerviosamente. Por supuesto que no. Se trata solo de ayuda. La familia debe mantenerse unida. Ayer decía usted que yo debería estar agradecida porque su hijo me quisiera. La sonrisa de doña Carmen palideció. Oh, Elena, no volvamos a las palabras dichas en un momento de emoción. Es curioso lo rápido que pasan las emociones cuando aparecen inmuebles y participaciones. ¿Me has entendido mal? La he entendido muy exactamente. Doña Carmen dejó la caja sobre la encimera. ¿Quieres destruir la empresa de tu propio marido por una frase desafortunada? La auditoría no tiene nada que ver con sus palabras. La sociedad está comprobando los contratos y los privilegios familiares. No son privilegios, intervino Javier. Son condiciones comerciales.
El teléfono de Elena sonó. En la pantalla apareció el nombre del director financiero de Ibérica S.L. Contestó delante de ellos. «Buenos días». «Doña Elena», dijo el hombre. «Le hemos enviado el informe preliminar. Hemos encontrado varios contratos que requieren una explicación urgente. Uno de ellos se refiere a la empresa de don Javier Velasco». Elena miró a su marido. «¿Qué requiere explicación exactamente?» «Entre otras cosas, pagos atrasados y pedidos aprobados fuera del procedimiento estándar. Mañana se celebrará una reunión de la Junta Directiva. Necesitamos su decisión sobre si la colaboración debe continuar bajo las reglas actuales». «Estaré en la reunión», respondió Elena. Colgó. Doña Carmen la miraba con inquietud. Javier palideció y apoyó las manos en la portutario. «Mesa. ¿Qué pagos atrasados?», preguntó Elena. Su marido no respondió de inmediato, y precisamente ese silencio le dijo más que todas sus garantías anteriores. «¿Qué pagos atrasados?», repitió Elena. Javier seguía callado. Doña Carmen miraba a su hijo con evidente tensión, como si esperara que en un momento sonriera y explicara que se trataba de un simple malentendido. Él, sin embargo, apartó la silla y pasó al salón. «No vamos a discutir los asuntos de mi empresa delante de mamá», dijo. Elena lo miró tranquilamente. «Hace un momento doña Carmen iba a ayudarnos a gestionar mi patrimonio. Ahora de repente los asuntos financieros son privados». «No he dicho que quiera gestionar nada», intervino doña Carmen. «Solo quería apoyaros con un buen consejo. Ayer también consideraba usted que me daba un buen consejo». Doña Carmen apretó los labios. Javier se acercó a la ventana y apartó la cortina. Aunque fuera, no había nada que pudiera requerir su atención. «Hay 2 facturas impagadas», dijo finalmente. «Eso es todo. ¿Por qué importe?» «No lo recuerdo exactamente». Elena alcanzó su teléfono y abrió el mensaje del director financiero. En el resumen adjunto aparecían cifras concretas. 45.000 euros, leyó. Una factura vencida hace 74 días, la otra hace 49. Doña Carmen miró bruscamente a su hijo. «Javier, decías que la empresa tenía un año excelente. Tiene un año excelente. Los retrasos se deben a que mis clientes no han pagado a tiempo, y a pesar de eso hacías nuevos pedidos», observó Elena. «Porque tenía que cumplir los contratos, sin informar al proveedor de que no tenías fondos para liquidar las deudas anteriores. No me hables como a un cliente en tu oficina. En este asunto, precisamente lo eres». Javier se apartó de la ventana. «¿De verdad piensas tratar a tu propio marido como a un contratista extraño?» «Pienso tratar a la empresa como a una empresa». Doña Carmen suspiró. «Elena, el matrimonio no puede funcionar como la agencia tributaria. La gente se ayuda. Hemos ayudado a Javier durante 5 años». «¿Hemos ayudado?», repitió Javier. «No recuerdo que trabajaras en la obra o captaras clientes». «No, solo hacía las transferencias, corregía tus cuentas, pedía descuentos, convencía a mi tía de que alargara los plazos de pago. Nadie te lo pidió». Elena por un momento no respondió. Esa frase era casi absurda. Javier había acudido a ella innumerables veces por la noche con el portátil y la petición de que echara un vistazo a los balances. La llamaba cuando le faltaban fondos para materiales. Le preguntaba si podía hablar con Isabel sobre la siguiente entrega. Ahora presentaba todo eso como su iniciativa independiente. «Tienes razón», dijo ella. «Nadie me obligó a ayudar, pero eso no significa que luego puedas afirmar que te las arreglaste completamente solo». Javier miró alrededor de la cocina, como si de repente le faltaran argumentos. «Mañana lo explicaré todo a la junta directiva. Mañana estaré en esa reunión. No tienes que venir. Soy copropietaria, y precisamente por eso no deberías mezclar los asuntos matrimoniales con los negocios». Elena cerró el informe. «Fuiste tú quien durante años mezcló una cosa con la otra. Te beneficiabas de las condiciones familiares, pero las presentabas como el resultado de tus propias negociaciones». Javier miró a su madre. «Hablaremos más tarde». Doña Carmen comprendió que debía irse, pero antes de ponerse el abrigo, se dirigió a Elena. «Espero que no tomes una decisión precipitada.
El éxito del hombre es también el éxito de su mujer. Elena respondió sin dudar. Qué lástima que ayer el éxito de la mujer no fuera para usted el éxito de su marido. Doña Carmen no encontró respuesta. Al día siguiente, Elena apareció en la sede de Ibérica S.L., en el polígono de Villaverde unos minutos antes de las 9. La empresa estaba ubicada en un edificio de oficinas moderno conectado a grandes naves de almacenamiento. Había estado allí antes, pero siempre entraba por la puerta lateral, visitando a su tía o gestionando una de las peticiones de Javier. Esta vez, la recepcionista se levantó y la saludó oficialmente. «Buenos días, doña Elena. La junta directiva ya la espera». Esa breve frase le hizo consciente de cuánto había cambiado su posición. En la sala de conferencias estaban sentadas 5 personas: el director financiero, el asesor legal, la directora comercial, el jefe de logística y don Ricardo Velázquez, que debía explicar las reglas formales de la transferencia de participaciones. Sobre la mesa había informes impresos. «Hemos revisado la colaboración con la empresa de don Javier Velasco», comenzó el director financiero. «Los problemas no se refieren exclusivamente a 2 facturas. Resultó que Javier hizo pedidos en múltiples ocasiones a pesar de haber superado el límite establecido. La mercancía se entregaba sobre la base de órdenes verbales de doña Isabel, o gracias a que Elena aseguraba personalmente que las deudas serían liquidadas. En una situación estándar, la cuenta del contratista habría sido bloqueada hace varios meses», dijo la directora comercial. «¿Por qué no se hizo?», preguntó Elena, aunque sabía la respuesta. «Por consideración a su tía y a usted». El jefe de logística deslizó hacia ella otra hoja. La empresa de don Javier Velasco se beneficiaba también de prioridad en las entregas. En varios casos, retrasamos los pedidos de otros clientes para que los materiales fueran primero o ir. Elena miraba las fechas. Recordaba algunas de esas situaciones. Javier la llamaba nervioso y decía que si no recibía los materiales antes de la mañana, perdería el contrato. Elena contactaba entonces con Isabel y su tía ayudaba. Javier contaba más tarde que había conseguido una entrega urgente. «¿Sabían los otros clientes por qué sus pedidos se habían retrasado?», preguntó. No respondió el jefe. Elena sintió incomodidad. No quería que la ayuda a su marido se produjera a costa de personas que pagaban según los contratos. «A partir de hoy, no puede haber excepciones sin el consentimiento formal de la junta directiva», dijo. «La empresa de Javier también debe cumplir las reglas estándar». El director financiero asintió con la cabeza. «¿Debemos iniciar el procedimiento de recuperación de las deudas?». Elena dudó solo un momento. «Por favor, propongan primero un calendario realista de pagos, sin descuentos adicionales, sin nuevas entregas a crédito y sin prioridad sobre otros clientes». Una solución razonable, evaluó don Ricardo Velázquez. No era una venganza. Elena no quería cerrar la empresa de Javier, ni comprometerlo públicamente. Solo quería interrumpir el sistema en el que su actividad estaba protegida de las consecuencias de las decisiones erróneas. Después de la reunión, llamó a su tía. Isabel contestó casi inmediatamente. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Como alguien que durante años ha ayudado más de lo que debía, eso ya es algo. ¿Sabías de los retrasos?». Sabía que la situación empeoraba. Por eso la junta directiva inició la auditoría. Elena pasó a una sala vacía contigua. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque cada vez que te llamaba la atención sobre Javier, lo defendías. Tenías que ver los documentos tú misma. Podría haber perjudicado a otros clientes. Ayudabas a tu marido sin conocer la imagen completa. Ahora ya la conoces». Elena cerró los ojos. «Tengo miedo de que todo se desmorone». «¿Qué exactamente?». «La empresa de Javier, nuestro matrimonio, la familia». Isabel respondió después de un breve momento. «Si algo existe solo porque tú ocultas constantemente la verdad y cubres los errores ajenos. Quizás hace tiempo que estaba roto, solo que nadie quería nombrarlo». Por la noche, Javier volvió tarde al piso de Delicias. No saludó. Puso sobre la mesa la carta oficial de Ibérica S.L. «Me han bloqueado las entregas», dijo.
hasta la firma del calendario de pagos. ¿Sabes lo que eso significa para mis contratos? Significa que tienes que ordenar tus finanzas. Por tu culpa puedo perder clientes. Por las facturas impagadas. Podías haberme avisado antes de la reunión. Ayer te pregunté por las deudas. No respondiste honestamente. Javier se sentó pesadamente. Tenemos que hablar con testigos. Elena frunció el ceño. ¿Con qué testigos? Mamá ha invitado a la familia el domingo. Considera que deberíamos aclararlo todo. ¿Una votación familiar sobre las finanzas de la empresa? No te burles. Todos ven que te comportas de forma diferente desde la reunión con el notario. Me comporto de forma diferente porque conozco los hechos. Mamá considera que se te ha subido el dinero a la cabeza. Elena lo miró largamente. Está bien, iré. Javier se sorprendió visiblemente. ¿De verdad? Sí. Pero invitaré también a don Ricardo Velázquez. ¿Para qué un notario en una comida familiar? Si todos van a hablar de mi patrimonio y de tu empresa, es bueno que alguien aclare qué es un hecho y qué otra historia cómoda. El domingo, en el piso de doña Carmen en Chamberí, se reunieron casi las mismas personas que una semana antes. Esta vez, sin embargo, no hubo conversaciones distendidas. Los parientes estaban sentados a la mesa y esperaban. Doña Carmen comenzó con un discurso preparado. Nos hemos reunido porque la familia no puede permitir que el dinero la divida. Elena ha recibido un patrimonio considerable y, en lugar de apoyar a su marido, ha empezado a ponerle obstáculos. Javier bajó la vista, pero no lo negó. La empresa está amenazada, continuó doña Carmen. Y, sin embargo, todo lo que posee la mujer debería servir al matrimonio. Mi empresa no está amenazada por mí, dijo Elena. La amenazaron las deudas de las que Javier no hablaba. Toda empresa tiene problemas transitorios, replicó doña Carmen. Javier necesita apoyo, no control. Recibió apoyo durante 5 años. Mi hijo construyó su posición él solo. En ese mismo instante sonó el telefonillo. Doña Carmen se interrumpió y miró interrogativamente a Elena. Después de unos minutos, entró en el comedor don Ricardo Velázquez. Llevaba un maletín de cuero negro y varias carpetas, etiquetadas. Buenos días, dijo. Doña Elena me ha pedido que presente los documentos relativos a sus participaciones y las condiciones de colaboración con la empresa de don Javier Velasco. Javier se enderezó. Esta es una reunión familiar privada. El notario ocupó el lugar indicado. Lo entiendo. Sin embargo, dado que aquí se hacen afirmaciones relativas a derechos patrimoniales y contratos mercantiles, vale la pena basar la conversación en documentos. Abrió la primera carpeta. Empecemos por la información más importante. La empresa de don Javier Velasco se benefició durante 5 años de descuentos, aplazamientos de pago y entregas prioritarias concedidas gracias a decisiones personales de doña Isabel García y a petición de doña Elena. En la mesa se hizo el silencio. El notario sacó otro informe. El valor total de los beneficios concedidos es considerablemente superior al que podría resultar de las historias públicas sobre el éxito independiente de don Javier. Los parientes empezaron a mirarlo con incredulidad. Elena no sentía satisfacción. Sentía únicamente que, después de muchos años, la verdad finalmente había ocupado en esa mesa un lugar que nadie podía quitarle. Don Ricardo Velázquez no levantaba la voz. No tenía por qué. Cada nueva hoja que sacaba de la carpeta quitaba a Javier el siguiente fragmento de la historia que había construido durante años en la mesa familiar. Deslizó el documento hacia el centro de la mesa. El valor total de estas facilidades ascendió a más de 100.000 euros. En el comedor se oyó un murmullo. El primo de Javier dejó el vaso. La tía, sentada junto a la ventana, se ajustó las gafas y miró las cifras como si quisiera asegurarse de haberlas leído bien. Doña Carmen enderezó la espalda. Pero los descuentos son normales en negocios, dijo. Todo empresario negocia. Por supuesto, respondió Velázquez. Sin embargo, en este caso, parte de las condiciones no fueron negociadas por don Javier. Se concedieron por orden y personal de doña Isabel García y a petición de doña Elena. Javier se movió en la silla. No niego que Elena a veces ayudaba. Elena lo miró.
A veces, una palabra bastaría para convertir 5 años de llamadas, transferencias, análisis y conversaciones en un par de pequeños favores. El notario sacó el siguiente informe. Doña Elena contactó más de una docena de veces con el departamento financiero de la sociedad en relación con el aplazamiento de pagos. En 7 casos, aseguró personalmente que las deudas serían liquidadas. En 3 ocasiones también ingresó fondos en la cuenta de la SIVA, empresa de don Javier, antes de que se produjera el bloqueo total de las entregas. Todos miraron a Elena. Doña Carmen parecía como si por primera vez viera a su nuera, no como a una mujer silenciosa al final de la mesa, sino como a la persona que durante años había sostenido algo que su hijo presentaba como su propia obra. «¿Por qué nunca hablaste de esto?», preguntó una de las primas. Elena entrelazó las manos sobre las rodillas, porque consideraba que matrimonio no es un concurso sobre el número de méritos. Ayudaba a Javier porque quería que su empresa se desarrollara, y se desarrollaba, intervino Javier. «Sí», respondió Elena, «pero no solo gracias a ti». Javier apretó la mandíbula. «No entiendo para qué hacéis de mí un estafador. He trabajado en esta empresa de la mañana a la noche». «Nadie lo cuestiona», dijo Elena. «El problema es que permitías que la familia creyera que yo no había aportado nada». «Nunca he dicho eso». Doña Carmen bajó la vista. Era ella quien lo había dicho muchas veces. Ella llamaba al trabajo de Elena a estar sentada frente al ordenador. Ella presentaba a su hijo como al hombre que había asegurado a su mujer estabilidad y posición. Javier, sin embargo, nunca la había corregido. «No tenías que decirlo directamente», respondió Elena. «Bastaba con que te quedaras callado». En la mesa volvió a reinar el silencio. Don Ricardo Velázquez cerró la primera carpeta. «Queda todavía la cuestión del patrimonio transferido a doña Elena», dijo, «para mayor claridad. Las participaciones, los inmuebles y los derechos indicados en los documentos le pertenecen a ella. Don Javier no puede gestionarlos ni tomar decisiones en su nombre». Doña Carmen se suavizó de repente. «Por supuesto que no queremos quitarle nada a...», Elena dijo casi con calidez. Solo se trataba de cuidar juntos de la familia. Elena la miró atentamente. Apenas una semana antes, la suegra consideraba que la nuera debía dar las gracias por el mero lugar en esa mesa. Ahora le hablaba con suavidad, casi cordialmente, como si entre ellas nunca hubiera habido ni una frase desagradable. «Elena», continuó doña Carmen, «todos cometemos errores. Yo también a veces hablo con demasiada dureza, pero al fin y al cabo eres para mí como una hija». El primo de Javier levantó las cejas. Elena recordaba decenas de comidas y familiares, y ni un solo momento en el que doña Carmen la hubiera tratado como a una hija. Nunca preguntaba por sus éxitos, nunca la defendía de los comentarios, nunca le dio las gracias porque Elena pagara sus viajes al balneario cuando Javier tenía una mala racha. «Como una hija», repitió Elena. «Quizás no siempre he sabido demostrarlo», replicó doña Carmen, «pero siempre he querido vuestro bien. Ayer quería usted mi bien diciendo que debería estar agradecida porque su hijo me quisiera». Doña Carmen se movió inquieta. «Fue una frase desafortunada. Fue el resumen de lo que usted ha estado diciendo durante años. No tiene sentido volver al pasado. El pasado tiene importancia cuando alguien intenta reescribirlo de nuevo». Javier apartó la silla. «Está bien, basta. Mamá ha dicho que lo lamenta». «No he dicho eso», observó doña Carmen. Javier la miró con irritación. «Mamá, por supuesto que lo lamento», se corrigió rápidamente. «Si Elena se ha sentido ofendida». «No», se interrumpió Elena. «Me sentí humillada delante de toda la familia». Doña Carmen calló. Elena buscó en su bolso y sacó su propia carpeta. Un archivador gris normal en el que guardaba los extractos bancarios y los resúmenes de los gastos domésticos. Lo puso sobre la mesa. «Ya que hablamos hoy de hechos, mostremos todos». Javier miró el archivador con inquietud. «¿Qué es esto?» «Transferencias de los últimos 5 años». Abrió la primera página. «Cuotas del Minoca. Coche. 80 y 2.000 euros. Pagos del piso en los meses en que tu empresa no generaba ingresos. 114.000.
seguros privados, gasolina, cuotas, varias obligaciones atrasadas de la empresa, otros 93.000. Doña Carmen miraba las cifras sin decir palabra. Elena pasó la página. Además, los viajes de doña Carmen, la reforma de la cocina en este piso y la compra de muebles nuevos para el salón. No tenías que hacerlo, dijo doña Carmen en voz baja. Es verdad, no tenía que hacerlo. Lo hacía porque creía que éramos una familia. Y ahora nos lo echas en cara, reprochó Javier. Elena lo miró tranquilamente. No lo echo en cara. Corrijo la imagen que durante años has permitido crear. ¿Qué imagen? Que tú me mantienes, que gracias a ti tengo piso, estabilidad y posición. Sin ti no sería nadie. Javier abrió la boca, pero no respondió. Díselo ahora, añadió ella. Dile a la familia cuántas veces me pediste una transferencia, cuántas veces corregí tus presupuestos, cuántas veces llamé a mi tía para que tus empleados tuvieran materiales al día siguiente. No voy a participar en semejante espectáculo. Esto no es un espectáculo. Es la factura por el silencio ajeno. Velázquez cerró el maletín. Sabía que su papel había terminado. Los documentos habían sido presentados. El resto pertenecía a la familia. Javier se levantó y se acercó a la ventana. Está bien, dijo después de un momento. Me ayudabas. Elena esperaba. Me ayudabas mucho, se corrigió él. Sin ti, la empresa no se habría desarrollado tan rápido. Doña Carmen bajó la cabeza. Quizás a veces permitía que la gente pensara que lo había hecho todo solo, continuó Javier. Pero no quería menospreciarte. ¿Y qué querías? Javier no respondió durante mucho tiempo. Quería que la familia estuviera orgullosa de mí. Esa fue la primera frase sincera que pronunció desde el principio de la reunión. Elena sintió una punzada de tristeza. Comprendía la necesidad de reconocimiento. No comprendía solo por qué Javier construía su propia valía quitándosela a ella. Podías haber estado orgulloso de ti mismo sin fingir que yo no estaba a tu lado, dijo. Puedo arreglarlo. Diré la verdad a todos. Ordenaré las facturas. Firmaré el calendario de pagos. Te consultaré las decisiones de la empresa. Elena negó con la cabeza. No quiero gestionar tu empresa. Quiero que por fin empieces a gestionarla tú solo. ¿Entonces qué esperas de mí? Hoy ya nada. Javier se dio la vuelta bruscamente. ¿Qué significa eso? Elena cerró el archivador. Me mudo por un tiempo a la casa de la Moraleja. Mi tía se queda en su parte, y yo ocuparé el despacho y las habitaciones de la planta de arriba. ¿Te mudas? Necesito espacio. ¿Por una discusión? No por una discusión. Por los años en los que elegí el silencio y tú los consideraste conformidad. Doña Carmen levantó la cabeza de golpe. Elena, no puedes dejar así simplemente a tu marido. Puedo decidir dónde vivo. ¿Qué dirá la gente? Elena la miró sin ira. Durante años me he preocupado por eso más que por cómo me siento. Fue un error. Javier se sentó de nuevo. Por primera vez ese día no parecía un empresario intentando recuperar el control. Parecía un hombre que ha comprendido que no toda pérdida se puede detener con otra promesa. ¿Es el fin? Preguntó. Elena respondió después de un momento. Es el fin de una vida en la que tenía que estar agradecida por la gracia ajena. Se levantó de la mesa y se puso la gabardina. Doña Carmen la miraba en silencio. Ya no intentaba convencerla de que su hijo le había hecho un favor. Esta vez, todos sabían quién había ayudado a quién durante años. Elena salió del piso sin prisa. En el bolso tenía las llaves de la casa en la Moraleja y en la cabeza una frase de tía Isabel. No tienes que humillar a nadie. Basta con que dejes de permitir que otros te menosprecien. Al día siguiente por la mañana, debía entrar por primera vez en la sede de Ibérica S.L. No como pariente de la propietaria, ni como esposa de uno de los contratistas. Debía entrar allí con su propio nombre. La primera mañana en la Moraleja, Elena se despertó antes de que sonara el despertador. Por un momento no supo dónde estaba. En lugar del ruido de los coches que llegaba de la calle de Delicias, oía el susurro de los árboles y el suave golpe de las ramas contra el cristal. La luz clara entraba por los altos ventanales de la habitación del piso de arriba, deteniéndose en el suelo de madera y en las cajas sin deshacer.
No había traído muchas cosas consigo. Un poco de ropa, documentos, el portátil, sus libros favoritos y una taza de porcelana de su abuela. El resto se quedó en el piso, que durante años había llamado hogar común. Elena no quería tomar todas las decisiones en un solo día. Aún no sabía si su separación de Javier resultaría ser un momento necesario para ordenar las emociones o el comienzo de una vida completamente nueva. Sabía, sin embargo, que por primera vez no tenía que apresurarse con la respuesta solo porque alguien la exigiera. Bajó a la planta baja. Isabel ya estaba sentada a la mesa de la cocina. Delante de ella había una tetera, 2 tazas y un plato con rebanadas de pan y queso. Fresco. Te has levantado temprano, dijo. No podía dormir. Eso es bueno. Una noche de insomnio al menos no se desperdicia roncando. Elena sonrió por primera vez en varios días. Su tía le sirvió té. ¿Te arrepientes?, preguntó. Elena se sentó enfrente. ¿De la mudanza? ¿De haber dicho la verdad? Elena reflexionó. Me arrepiento de haber callado tanto tiempo. Isabel asintió con la cabeza. Es una respuesta honesta. Sobre la mesa había una impresión del plan de la próxima reunión de la Junta Directiva de Ibérica S.L. Elena debía participar en ella ese mismo día. Tengo miedo de que todos esperen que sepa inmediatamente qué hacer, admitió. No lo esperarán. ¿De dónde esa seguridad? Porque la gente que realmente sabe qué hacer entiende perfectamente que no existen personas que conozcan todas las respuestas. Isabel deslizó hacia ella, en el documento. No tienes que demostrar que eres la más lista de la sala. Solo tienes que hacer las preguntas que otros evitan. Elena pensó en Javier. Durante años no había hecho muchas preguntas. No quería avergonzarlo. No quería sonar como una esposa controladora. Cuando veía inexactitudes en sus balances, las corregía ella misma. Cuando faltaba dinero, hacía una transferencia. Cuando la empresa se retrasaba con el pago, pedía paciencia a su tía. Resolvía los problemas antes de que Javier tuviera que enfrentarse a ellos. Ahora entendía que la ayuda sin límites no siempre enseña responsabilidad. A veces solo aleja el momento en que el hombre debe ver las consecuencias de sus propias decisiones. En la sede de Ibérica S.L. apareció antes de las 9. En la reunión de la junta directiva no ocupó un lugar al final de la mesa. La directora comercial le indicó una silla junto a Isabel. Se habló de nuevos contratos, costes de almacenamiento y la modernización planificada del sistema de pedidos. Elena escuchaba atentamente, tomaba notas y hacía preguntas breves. No intentaba hacerse con el control de la conversación. Sin embargo, cuando el director financiero presentó la propuesta de continuar la colaboración con la empresa de Javier, todos la miraron precisamente a ella. Don Javier Velasco ha firmado el calendario de pagos, dijo. La primera cuota ha llegado a tiempo. Solicita también la posibilidad de realizar nuevos pedidos con pago por adelantado. Elena revisó el documento. ¿Está disponible esta solución para otros contratistas con deudas? Sí, respondió el director. Si pagan las obligaciones según el plan. En ese caso, estoy de acuerdo. Sin descuentos familiares y sin prioridad en las entregas. Isabel no dijo nada, pero en sus ojos apareció el reconocimiento. Elena no tenía intención de destruir la empresa de su marido. No quería utilizar su posición para ajustar cuentas personales. Javier debía recibir exactamente las mismas oportunidades que otros empresarios. Ni más ni menos. Después de la reunión, la directora comercial detuvo a Elena en el pasillo. Su tía tenía razón, dijo. ¿En qué asunto? Afirmaba que usted no tomaría decisiones bajo la influencia de la ira. Elena miró a través del cristal hacia los almacenes. La ira pasa rápido y una mala decisión puede quedarse durante años. Esa tarde llamó Javier. Elena no contestó inmediatamente. Esperó hasta terminar de leer el informe y luego devolvió la llamada. Gracias por permitirnos pedir materiales, dijo él. No he hecho ninguna excepción. Esas reglas se aplican a todas las empresas que cumplen el calendario de pagos. Lo sé.
En su voz no había la antigua seguridad. He liberado el almacén que alquilaba sin necesidad, continuó. También he vendido el segundo coche de empresa. Estoy hablando con los clientes sobre el cambio de plazos. Son decisiones razonables. Deberías haberlas tomado antes. Elena no respondió. He encontrado tus viejos balances, añadió Javier. Los que preparabas para mí por las noches. Solo ahora he visto cuántas veces me advertías de los mismos. Problemas, te advertía, y yo decía que exagerabas. Sí. Javier suspiró. Me gustaría que nos viéramos. Elena se acercó a la ventana. En el jardín, Isabel hablaba con el jardinero sobre la poda de los rosales. El día era normal y tranquilo. Hace poco, Elena habría aceptado la reunión inmediatamente, temiendo que una negativa se considerara falta de buena voluntad. Ahora no tenía que responder bajo presión. Podemos hablar la semana que viene, dijo. En un lugar neutral. Está bien. Solo los dos. Lo entiendo. Y no para hablar de participaciones, inmuebles ni descuentos. Al otro lado se hizo el silencio. ¿De qué entonces? De si somos capaces de ser un matrimonio en el que una persona no tiene que hacerse más pequeña para que la otra pueda sentirse importante. Javier respondió después de un momento. Quiero intentarlo. Querer es el principio, no la prueba. Colgaron tranquilamente. Unos días más tarde, Elena se reunió con él en una cafetería en el barrio de Salamanca. Javier llegó antes. No llevaba consigo documentos ni el teléfono puesto demostrativamente sobre la mesa. Parecía cansado, pero por primera vez no intentaba ocultarlo. He pedido perdón a los empleados, dijo. Les he dicho que parte de los retrasos se debían a mis decisiones erróneas. Elena levantó las cejas. ¿Cómo reaccionaron? Uno de los jefes dijo que todos lo sabían. A pesar de la gravedad de la situación, Elena sonrió levemente. La gente suele saber más de lo que pensamos. Mamá también quiere hablar contigo. Aún no estoy preparada. Lo entiendo. Esa palabra sonó diferente que antes. Javier no intentaba convencerla. No justificaba a doña Carmen. No decía que Elena exageraba. No, espero que vuelvas enseguida, dijo. En realidad, no tengo derecho a esperarlo. Solo quiero que sepas que ahora veo cosas que antes no quería ver. ¿Cuáles? Que permitía que mamá te menospreciara, porque gracias a eso yo mismo parecía mejor. Que tomaba tu ayuda como algo evidente, y que cuando empezaste a poner límites, lo consideré un ataque. Elena escuchaba atentamente. Aún no sabía si su cambio sería duradero. Las palabras sinceras podían ser el principio, pero no sustituían al tiempo ni a las acciones consecuentes. Necesito tranquilidad, dijo ella. La tendrás, y no sé cuál será mi decisión. Javier asintió con la cabeza. Lo entiendo. Esta vez Elena creyó que realmente era así. Doña Carmen llamó una semana después. No empezó por explicaciones ni por preguntas sobre el patrimonio. Quería pedir perdón, dijo sin peros y sin justificarse. Elena callaba. Dije que deberías dar las gracias de que mi hijo te quisiera, continuó doña Carmen. Eso fue cruel y falso. Durante años solo veía lo que quería ver. Estaba orgullosa de Javier y no me interesaba qué precio pagabas tú por sostener su éxito. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque he visto las transferencias. Pero no solo por eso. He comprendido que si no hubieras heredado nada, probablemente seguiría considerando mi comportamiento como normal. Y eso dice de mí más de lo que quisiera admitir. Elena se sentó al escritorio. No necesito que ahora me admire. Lo sé, y no quiero que me trate mejor, porque tengo participaciones. Lo entiendo. Basta con que nunca más le diga a ninguna mujer que debería estar agradecida por el hecho de que alguien la haya elegido. Doña Carmen respondió en voz baja. Nunca más. Elena no olvidó sus palabras. No fingió que una conversación había arreglado en años de menosprecio. Aceptó, sin embargo, las disculpas como un primer paso, honesto. Pasaron los meses. Ibérica S.L. se desarrollaba de forma estable. Elena introdujo reglas transparentes para la concesión de descuentos y un sistema gracias al cual ningún contratista podía recibir prioridad exclusivamente por conocidos.
La empresa de Javier sobrevivió. Era más pequeña que antes, pero funcionaba de forma más sana. Javier renunció a varios contratos no rentables, liquidó la mayoría de las deudas y por primera vez empezó a construir ofertas sobre la base de costes reales. Elena no volvió enseguida al piso de Delicias. Se encontraba con Javier regularmente. Hablaban sin la intermediación de doña Carmen y sin grandes declaraciones. No todo se podía arreglar, pero por primera vez ambos decían la verdad, incluso cuando era incómoda. Una mañana de otoño, Elena estaba sentada en el luminoso despacho de la casa de La Moraleja. Sobre el escritorio había una carpeta cerrada. A su lado estaba una taza de té y la carta enmarcada de Isabel. Fuera, el jardín estaba cubierto de hojas doradas. Elena firmó el último documento y lo apartó a un lado. Ya no pensaba en sí misma como en la mujer a la que alguien había elegido o a la que alguien había hecho el favor de dar un lugar en la familia. Era una persona que, durante años, había ayudado a otros a crecer, olvidándose de su propia voz. Ahora había recuperado esa voz. No gracias al dinero, no gracias a las participaciones, no gracias a la llamada del notario. El teléfono solo abrió puerta. Fue Elena quien decidió que pasaría por ella. Elena durante años apoyó a su marido financiera, profesional y familiarmente, pero su discreción permitió a Javier y a doña Carmen crear una cómoda historia en la que ella debía ser dependiente y estar agradecida. Solo los documentos, transferidos por Isabel, revelaron que el éxito de Javier se basaba en gran medida en la ayuda de su mujer y en los privilegios familiares. Elena no utilizó, sin embargo, su nueva posición para vengarse. Introdujo reglas justas, permitió que Javier se enfrentara a la responsabilidad y marcó los límites que antes faltaban. El cambio más importante no fue el patrimonio heredado. Fue la conciencia de que el respeto no debe depender del estado de la cuenta, del apellido, ni de si alguien nos ha considerado lo suficientemente buenos. A veces, la mayor victoria no es derrotar a la otra persona, es recuperar el derecho a decidir sobre la propia vida. ¿Y vosotros cómo evaluaríais la decisión de Elena? ¿Debería dar a Javier otra oportunidad, ya que ha empezado a admitir sus errores? ¿O quizás después de tantos años de menosprecio debería cerrar ese capítulo para siempre? Escribid en los comentarios qué palabras de doña Carmen fueron para vosotros las más injustas. Si esta historia os ha llevado a la reflexión, dejad un me gusta, suscribíos al canal y activad las notificaciones para no perderos las próximas historias sobre personas que recuperaron su voz exactamente cuando otros estaban seguros de que callarían para siempre. Gracias por haber escuchado esta historia y creada especialmente para el canal Detrás de la Familia. Si ha tocado tus emociones, deja una huella, un comentario, una suscripción o un pensamiento, porque así es como surgen las siguientes historias.